16º Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo A, 19 de julio del 2020. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 43. En el primer punto meditamos: Jesús, en la parábola del trigo y la cizaña, nos exhorta a esperar hasta la cosecha, cuando los cosechadores separarán a uno de la otra. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió: Esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. Jesús expone aquí tres parábolas esenciales para comprender la naturaleza, la tarea y el destino de la Iglesia. En las parábolas todo es inteligible para quien tiene oídos para oír, y en cambio es oscuro para quien no tiene ojos para ver. Las parábolas son el género literario de la libertad, en el sentido de que la verdad de Dios escondida en ellas no se impone a nadie, sino que es un tesoro que debe ser buscado y deseado. El misterio del reino de Dios es abierto y explicado solo a los verdaderos discípulos que lo siguen día y noche para apropiarse de su tesoro. Los de afuera no lo entienden para que no sean violentados en su libertad, sobre todo cuando la parábola exige renuncia, conversión, cambio de vida. Llama la atención a los discípulos y por eso piden explicación al Señor sobre estos dos puntos: que el enemigo siembra la cizaña y que el propietario prohíbe sacar de raíz a la cizaña. Es el misterio más grave de la vida humana en la tierra, la coexistencia del bien y del mal y la aparente impotencia de Dios, que no reprime o no acaba con los malhechores. La lógica humana concluye: si Dios puede y no quiere, es cómplice, y si no puede, no es omnipotente. Jesús garantiza tres cosas: el mal no viene de Dios, sino del enemigo. Dios quiere el bien y odia el mal. Un día hará justicia a los obradores del bien con el premio y a los obradores del mal con el castigo. Jesús recomienda paciencia a los buenos, confiar en el amor y en la justicia de Dios, y a los que tienen prisa, esperar a que la justicia se haga en el cielo. También hay una consoladora revelación: cierta cizaña de hoy será buen trigo mañana. La parábola de la cizaña va contra los que juzgan y condenan, contra los que se escandalizan del mal de los otros y contra los fariseos, que somos todos nosotros. Señor Jesús, manso y humilde de corazón, ante el mal que hay en el mundo y en nosotros mismos, enséñanos a creer en tu presencia misteriosa en la historia, a darnos cuenta de que tú eres el primero que sufre el mal que hay en el mundo, a saber esperar en tu gracia, en tu acción misericordiosa, en el poder de nuestra oración, a pesar de que no siempre la hacemos bien. Reaviva nuestra esperanza en ti,
pues tú eres el Rey de la historia y la quieres llevar a su salvación. En el segundo punto meditamos las parábolas del grano de mostaza y de la levadura. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin parábolas para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. La parábola del grano de mostaza se refiere al crecimiento rápido y desproporcionado del reino de Dios en la tierra. Pensemos en David y Goliat, en el pequeño pueblo de Israel, después en la Iglesia Católica Universal. La Iglesia, desde Cristo, ha crecido regada por la palabra de Dios y por la sangre del testimonio apostólico. La parábola de la levadura indica también el crecimiento del reino, no tanto en extensión cuanto en intensidad. Indica la fuerza transformadora que posee hasta renovar todo, haciendo de la masa inerte de los hombres unos panes de proposición para presentar a Dios. La levadura es la fuerza del Espíritu Santo que actúa dentro del reino. Él crea el hombre nuevo, hecho a imagen de Cristo resucitado. La victoria queda asegurada al grano de mostaza y a la levadura, porque simbolizan el reino de Dios eterno y universal. En las parábolas aparecen el hombre y la mujer, pues Dios ha querido no solo iluminar la fantasía de uno y de otra, sino sobre todo porque quiere subrayar su misma dignidad en su reino. Espíritu Santo, fuerza de la vida y del amor divino en nosotros, gracias por la maravillosa obra de crecimiento que estás actuando en el mundo. Danos la gracia para crecer como discípulos y misioneros del Evangelio, para que este mundo pueda volver a tener la conciencia cristiana de la vida y pueda impregnar de ella todos los campos de su existencia. Que los hombres puedan felizmente redescubrir su identidad de hijos de Dios y glorificar al Padre, de quien procede todo bien. En el tercer punto meditamos. Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno, y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y éstos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Los discípulos entendieron las otras dos parábolas, pero esta no. Por eso le piden a Jesús que se las explicara. Para los donatistas, la iglesia sería como el arca de Noé, donde están solo los buenos y los de afuera son los hijos del maligno sin esperanza de salvación.
En cambio, para San Agustín, que es de la Iglesia Universal, la Iglesia misma es un campo dentro del cual crecen juntos el trigo y la cizaña, los buenos y los malos. Cuántas ovejas que están afuera y cuántos lobos que están adentro, decía San Agustín. Todos somos hijos de las tinieblas, todos somos cizaña destinados, si lo queremos, a convertirnos en hijos de la luz, el buen trigo, acogiendo el reino. No hay nada de fatalismo ni de castas de hombres elegidos o condenados. También el mundo es un campo donde hay espacio para crecer, convertirse y sobre todo para imitar la paciencia de Dios, que es el gran tema de la parábola. La paciencia de Dios es longanimidad, misericordia y voluntad de salvar. En el reino de Dios no hay sitio para los impacientes, para los que no saben más que invocar los castigos divinos o para indicarle que debe castigar. El silencio y la paciencia de Dios casi nos escandalizan. Tenemos que esperar el tiempo de la cosecha como quienes no saben si serán ellos mismos todo un buen trigo o también cizaña. Solo Jesús ha sido todo buen trigo que se deja comer en la Eucaristía para hacernos trigo de Dios. María, Madre de la Esperanza, despierta nuestra conciencia cristiana, nuestro rechazo al pecado y a todo mal. Danos la gracia de gustar una vida virtuosa en amistad con tu Hijo Jesucristo, llena de la alegría y de la paz de Dios en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida diaria. Danos la gracia de ser en el mundo dóciles instrumentos del crecimiento del reino de Dios para gozar de él en la eternidad, en tu compañía con los ángeles y los santos. Amén.